Reciban la más cordial bienvenida al curso de Álgebra Moderna del programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM, correspondiente al semestre 2022-1. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Voy a ser el profesor de este curso durante este semestre. Están ustedes viendo en su pantalla el temario del curso disponible en la página del programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. El curso consiste de 3 partes principales, a saber, la parte 1 de teoría de grupos, la parte 2 que consiste en teoría de anillos y la parte 3 que es teoría de campos. En cada una de las 3 partes vamos a profundizar bastante, diría yo. Vamos a entrar mucho en los detalles. En grupos vamos a empezar con los temas más elementales o básicos. Vamos a pasar por acciones de grupos en conjuntos, por los teoremas de Sylow, por series de composición, que es una sección, yo diría, bastante técnica. Y finalmente por un poco por grupos libres, y después por grupos abelianos y la estructura de grupos abelianos, ¿no? En particular el teorema de la estructura de los grupos abelianos finitamente generados. Posteriormente vamos a entrar a teoría de anillos, que va a comenzar con un poco de polinomios, con dominios de ideales principales, que son muy importantes, y con dominios de factorización única. Y luego en teoría de campos vamos a empezar con teoría de campos, con generalidades sobre la teoría de campos, enfocándonos principalmente en extensiones algebraicas y extensiones de grado finito. Vamos a describir muy explícitamente y con mucho detalle los campos finitos y la estructura de los campos finitos. Y después vamos a entrar a teoría de Galois y a aplicaciones de la teoría de campos y de la teoría de Galois. Entre las aplicaciones van a estar las construcciones con regla y compás, en particular la imposibilidad de ciertas construcciones planteadas por los griegos, y después la insolubilidad de la quíntica. Y con eso vamos a concluir el curso. Entonces empecemos con la primera parte, que es teoría de grupos. Vamos a empezar de forma muy elemental con definición, ejemplos y algunas propiedades muy básicas. Ajá. Entonces vamos a empezar con un lema que nos dice que es un lema muy general, que nos dice que si tenemos una operación binaria en un conjunto, cualquier operación binaria sin ninguna suposición extra sobre ella, es decir, sin suponer asociatividad, por ejemplo. Entonces, cualquier operación binaria, cualquier función del producto cartesiano del conjunto G consigo mismo en G, bueno, pues para esa operación arbitraria hay a lo más un elemento neutro bilateral.
a lo más 1. La prueba es muy sencilla. Ajá. Supongamos que tenemos dos neutros bilaterales. Ajá. Queremos ver que de hecho son el mismo elemento. Bueno, pues uno de ellos, pues fíjense, E1 es neutro bilateral, de manera que cuando lo multiplico por E2 por cualquier lado, en particular por el lado derecho, me da E2. Uh-huh. Y por otro lado, E2 es neutro bilateral, de manera que cuando lo multiplico con E1 por cualquier lado, por el lado izquierdo en particular, me da E1 mismo. Uh-huh. Y así E1 es igual a E2. Uh-huh. Ok, entonces cualquier operación binaria en un conjunto tiene a lo más un neutro bilateral. Uh-huh. Y sería un buen ejercicio ver que hay operaciones binarias que sí admiten muchos neutros de un solo lado, no bilaterales, sino de un solo lado. Ajá, se los dejo como ejercicio y quizá lo agregue como ejercicio en las notas. Digamos, para darse una idea de cómo funcionan las operaciones binarias. Ok, entonces teniendo este lema, hacemos ya una definición, la definición de grupo. Ajá. Pruebo este lema antes de dar la definición de grupo para que así cuando me refiera yo a neutros bilaterales para una operación binaria, pueda yo decir el neutro bilateral, ¿no? Porque ya sé que hay a lo más uno. Ok, entonces un grupo consiste de un conjunto y una operación binaria en el conjunto que satisfacen, a las que se les pide satisfacer tres propiedades. Ajá. A saber, asociatividad, es decir, que cuando voy a multiplicar tres elementos en ese orden, ¿no? O sea, A, B y C en ese orden. Ajá. Mientras que quizá si el orden en el que aparecen A, B y C sí importe, lo que no importa es en qué orden hago las operaciones, la operación de multiplicación. Ajá. O sea, quiero multiplicar los tres, A, B y C. Ellos tres quiero que aparezcan así, pero cómo apareo para ir haciendo ir aplicando la operación, ir haciendo la multiplicación, eso sí me da igual. Uh-huh. Ok, eso es la asociatividad, que lo que me permite es que cada vez que tenga yo tres elementos A, B y C y quiera yo multiplicarlos en ese orden, pueda yo escribir de manera no ambigua esto, ¿no? O sea, sin ambigüedad. ¿Por qué? Porque la posible ambigüedad, que es esta, pues no es tal, ¿no? Porque esto me da lo mismo. Entonces, esta es la razón por la que inmediatamente dice uno, ok, no voy a escribir estos paréntesis. Ok. La siguiente propiedad es que haya un inverso bilateral. Por el lema anterior, tal neutro bilateral es único, solo habría uno. Ajá. Y es con referencia a ese único neutro bilateral al que a estas alturas ya pedí que exista, que pido que cada elemento de G tenga un inverso bilateral. Ajá, es decir, para cada elemento G haya un H que por la izquierda me lo regrese al neutro y por la derecha también. Ajá, es inverso bilateral. Ajá. Aquí ya no hay ambigüedad, aquí es el neutro al que se le pide existir en 2. Uh-huh. Eso es un grupo. Uh-huh. Eh, por cierto, fíjense, supóngase que lo que tengo es 4 elementos uh-huh, vamos a decir, de mi grupo G, vamos a decir A, B, C y D, y pues
pues como dije, aquí es, esta expresión, o digamos, o esta orden de realizar estas operaciones, en realidad ya no tiene ambigüedad eh, por la asociatividad. Ajá. Entonces, ejercicio. Prueben eso formalmente, es decir, que solo hay una manera de darle significado a esto, vamos a decir, ¿sí? Es decir, de manera que, por ejemplo, esta manera de asociar me da lo mismo que, vamos a decir, que esta manera de asociar, por ejemplo. Uh-huh. Decir que todas las formas posibles de asociar me dan lo mismo. Uh-huh. Y dos, que el siguiente ejercicio es que cuenten todas las maneras posibles de asociar. Ajá. ¿Qué es asociar? Pues asociar en realidad es ir asignando, ir escribiendo paréntesis de manera coherente, ¿no? Es decir, de manera que dentro de cada paréntesis en realidad ya aparezcan nada más dos elementos bien definidos del grupo, ¿no? Cuenten todas esas formas de hacer. Y que prueben que eso está en biyección con el número total de triangulaciones de un pentágono. Uh-huh. Es decir, tomen un pentágono, tomen un pentágono, ajá, y por ejemplo, esto es una triangulación. Uh-huh. Esto es, esto es otra triangulación, etcétera. Ajá. Entonces, que si me dan un pentágono con los vértices numerados, hay una biyección entre, yo diría natural, entre las triangulaciones de este objeto y el número total de asociaciones que puede uno poner para este producto. Es decir, el número total y las formas distintas de ir poniendo paréntesis de manera consistente. Por ejemplo, cuando si escribe uno paréntesis, pues de entrada, si la manera en la que escribió uno los paréntesis realmente es consistente, una cosa que debe suceder es que los paréntesis en una dirección debe ser igual, el número de paréntesis en una dirección debe ser igual al número de paréntesis en la otra dirección, ¿no? Es decir, el número de paréntesis que abren debe ser igual al número de paréntesis que cierran, por ejemplo. Ok, eso es un ejercicio. Si no se entiende bien qué pido en este ejercicio, me pueden preguntar en la clase presencial, o bueno, en la clase en Zoom o presencial, lo que suceda en el momento en el que el curso esté desarrollándose, ya sea en Zoom o en persona. Bueno, no en Zoom, en línea, ¿no? En persona. Ok, una clase importante de grupos es la conformada por los grupos abelianos, es decir, por aquellos grupos en los que ahí sí el orden en el que multiplico cualquier par de elementos, el orden en el que los escribo para hacer la operación, es irrelevante, ¿no? Es decir, me da igual, siempre. Esos son los grupos abelianos, o conmutativos, ¿no? Pues conmutativos porque pues, la operación conmuta. Okay. Ejemplos. Pues a lo largo de la carrera han visto ya muchos ejemplos de grupos. Los enteros con la suma son un grupo, ¿no? El neutro es el cero, claramente es asociativa a la operación, y cada entero tiene su inverso aditivo. Similarmente para los racionales, para los números reales y para los números complejos, ¿no?
para cualquier espacio vectorial sobre un campo, también los vectores del espacio vectorial dado. Con la suma, pues forman un grupo, ser grupo con la suma es parte de la definición de ser espacio vectorial sobre un campo. Otros ejemplos, el grupo con dos elementos, los racionales distintos de cero con el producto, los reales distintos de cero con el producto, los complejos distintos de cero con el producto, ¿no? En todos estos, pues digamos, ya estamos bastante bien acostumbrados a que todo racional distinto de cero tiene un inverso multiplicativo. Todo real distinto de cero tiene un inverso multiplicativo, etcétera. Uh-huh. Fíjense que en el ejemplo 2 puse justamente puse los grupos formados por tomar estos, pero tomar la operación multiplicativa y restringir la atención a aquellos que tienen inverso multiplicativo. Ahí el neutro siempre es el 1, ¿no? En cada uno de estos ejemplos. Y el producto es asociativo. Okay. Los ZN con la suma, los ZN de álgebra superior, de los cursos de álgebra superior. Para estos puedo hacer lo mismo porque en estos también tienen una operación de multiplicación que es asociativa y puedo restringir mi atención a aquellos que son invertibles, ¿no? Y fíjense, aquí pongo este es el conjunto de los X en los Z, en ZN, el conjunto de los X que tienen inverso por la derecha. La cuestión es que aquí, por ejemplo, ya la operación es conmutativa, entonces pedir inversos poner aquellos que tienen inverso por la derecha coincide con poner aquellos que tienen inverso por la izquierda, y ese inverso es bilateral porque la operación es conmutativa. Okay. Más ejemplos, los grupos de permutaciones, y aquí estoy poniendo los grupos de permutaciones. Aquí hay un error. Perdón. Aquí en realidad quería yo poner los números de 1 a n. Entonces Sn, el grupo de permutaciones Sn, el grupo cuyos elementos son las funciones biyectivas del conjunto, cuyos elementos son los números de 1 a n, en el mismo. Y la operación es la composición de funciones. Y más generalmente, para cualquier conjunto X, incluso infinito, el conjunto de funciones biyectivas de X en X, también con la composición, es un grupo. Ejemplos ya de un sabor más algebraico, los generales lineales, ¿no? Es decir, fijo un campo K y considero todas las matrices de tamaño n por n un número positivo fijo, un número entero positivo fijo, las matrices que son invertibles, ¿no? Es decir, que tienen una matriz inversa, con la multiplicación de matrices. Entonces es un teorema que la multiplicación de matrices es asociativa. Usando álgebra lineal, ese teorema se puede reducir al hecho de que la composición de funciones es asociativa, de manera que para cada n, el grupo general lineal GLN del campo es un grupo con la multiplicación de matrices. Allá adentro hay otro grupo un poco más pequeño, con la misma operación de multiplicación de matrices, conformado por las matrices que tienen determinante 1. Ok. Posteriormente vamos a ver que esto es ya un ejemplo de un subgrupo de un grupo. Ok, algunas cosas por ejemplo, algo que hay que quitarse del camino. Mientras que justamente lo primero que hice fue quitarme del camino la pregunta de si el neutro es único o no. Lo siguiente que voy a hacer es quitarme del camino la pregunta de si el inverso bilateral que pido que exista
es único para cada elemento G minúscula, ¿o no? Es lo que afirma este lema, que sí, que para cada elemento de mi grupo hay solo un elemento, exactamente uno, que es inverso bilateral. La prueba es igualmente sencilla, como antes. Ajá. Eh, tomemos dos que lo satisfagan. Ajá. Ser inversos bilaterales. Bueno, pues entonces H1 pues claro que es H1 por el neutro. El neutro puede ser escrito en términos de G y su inverso H2. Uh-huh. Aquí, fíjense, aquí ya estoy obviando que puedo escribir esto o esto, y que me da lo mismo. Pero H1 es inverso izquierdo, entonces este es sustituible con E. Okay, pero esto me da H2 porque es inverso bilateral. Y ya está. Entonces, realmente muy sencillo. Ok, y entonces ahora, y le damos nombre, ya que sabemos que es único, le damos nombre, le llamamos el inverso de G, lo denotamos por G a la menos 1, lo denotamos por G a la menos 1 si la operación está escrita como un punto, o sea, como producto, y si la operación llega a estar escrita como una suma, como un más, le voy a llamar menos G. Entonces, digamos, siguiendo la costumbre. Ok, bueno, y ya que estamos definiendo para cuando lo tenemos escrito como un punto, la potencia, la primera potencia negativa, pues de una vez vamos a definir todas las potencias todas las potencias enteras. Uh-huh. Entonces, para cada entero, la enésima potencia de G está definido de la manera obvia, o al menos de la manera obvia cuando n es positivo, que es multiplicar G consigo mismo n veces. Ajá. Cuando n es 0, pues la convención de que sea el neutro. Y cuando n es negativo, pues hacemos también lo primero que es lo único que se nos puede ocurrir, que es pues el inverso, multiplícalo consigo mismo, el valor absoluto de n veces. Uh-huh. Eso es la enésima potencia. Entonces, en particular, pues G a la menos 1 es este de acá, ¿no? Digamos, ahí es redundante esta definición. Ok. Un lema muy útil que vamos a usar durante todo el curso, y yo diría que una y otra vez les va a aparecer a ustedes durante su carrera, que es que es las leyes de cancelación por la izquierda y la derecha, que lo que dicen en un lenguaje un poquito más rebuscado es que si me dan un elemento de mi grupo y considero las funciones multiplicar por la izquierda por mi elemento y la otra función multiplicar por la derecha por mi elemento, uh-huh. La ley de cancelación izquierda lo que dice es que esta lambda sub g es inyectiva. La ley de cancelación por la derecha lo que dice es que esta rho sub g es inyectiva. Uh-huh. Y entonces en este lema estoy probando algo aparentemente o ligeramente más fuerte, que es que pues son biyectivas. Uh-huh. Entonces, en uno va en particular la afirmación de que en cualquier grupo G son satisfechas las leyes de cancelación por la izquierda y por la derecha. Ok. 2. Que si quiero calcular el inverso de un producto, eso lo puedo hacer en términos de los inversos por separado.
y de una manera bastante sencilla, ¿no? El inverso de un producto es el producto de los inversos en el orden opuesto. Uh-huh. Ok. Y finalmente, que en un grupo el único elemento idempotente es el neutro. Uh-huh. Las pruebas son realmente muy sencillas, ¿no? O sea, para probar la inyectividad, por ejemplo, la inyectividad de lambda sub g, pues multiplico por g inverso por la izquierda. Para probar la inyectividad de rho sub g, multiplico por g a la menos 1 por la derecha. Para la suprayectividad de esta, pues me doy cuenta, por ejemplo, que y es g de g a la menos 1 de y. Y este elemento, este es un elemento de g. Similarmente con rho sub g, pero por la derecha. Aquí, si tengo un elemento idempotente, pues multiplico por g a la menos 1 por el lado izquierdo, digamos, y llego a esto. Para 2, pues estoy afirmando que el inverso puede ser calculado de cierta forma, de manera que para probar esta igualdad, como ya sé que el inverso de este es único, me basta multiplicar este por este elemento de adentro y ver que me da el elemento neutro. Entonces realmente algo muy sencillo. Y fíjense, hasta ahorita, cuando me refiero a un grupo, siempre he estado escribiendo la pareja, ¿no? Aquí la pareja, aquí la pareja. Lo común es que, lo usual es que se obvia la operación, es decir, que del contexto, del contexto interpreta uno cuál es la operación, y solamente escribe uno, solamente se refiere uno al conjunto y dice uno, ok, sea G un grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a seguir ese abuso de lenguaje. Uh-huh. Entonces, a partir de la segunda clase, voy a decir cosas solamente como sea G un grupo. Uh-huh. Y solo cuando haya posibilidad de confusión, de que tenga yo un conjunto que tenga dos estructuras naturales de grupo, por ejemplo, o en estos casos en los que quiera yo hacer bien la distinción entre grupo con la suma o grupo con el producto, cuando los conjuntos son muy parecidos. Solo en esos casos quizá realmente quizá le escriba yo haga una referencia explícita a la operación. Uh-huh. Ok, espero que disfruten el curso. Este curso normalmente lo toman estudiantes del posgrado en matemáticas de la UNAM para preparar el examen general de conocimientos del área. Algunos libros que recomiendo, el Do Meat Food es un libro muy completo, tiene muchos ejercicios, es muy bueno para preparar un examen general. ¿Qué otro libro? El Fraley también me gusta. Creo que me gusta más el Do Meat Food, pero el Fraley también me gusta. La referencia típica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es el libro de Herstein. Ese no me gusta tanto. Lo que me gusta es que tiene algunos ejercicios realmente muy difíciles, con los que gana uno mucha experiencia cuando logra uno resolverlos. Para la parte de teoría de Galois, un libro que me gusta es el de Patrick Morandi. Nos vemos la siguiente clase.